Muy buenas tardes, estimados especialistas de todas las UGELs a nivel nacional. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes y les damos pues la bienvenida a este importante evento que se desarrolla el día de hoy en relación a la siguiente temática. La temática que se va a presentar o el título del tema de hoy día es Orientaciones sobre la implementación de la etapa de cierre de la estrategia de refuerzo escolar en el marco de la resolución viceministerial número 045-2022 Minedo. Recuerden que esta norma salió pues el 26 de abril del presente año 2022. En este importante evento también se van a ver pues el objetivo fundamental de este taller es brindar las orientaciones para la implementación de la etapa de cierre para la estrategia de refuerzo escolar en el marco de esta resolución viceministerial. Como producto de este importante evento vamos a tener pues las acciones para el fortalecimiento de capacidades a docentes directivos en la implementación de la etapa de cierre de esta estrategia de refuerzo escolar. Bien, voy a pedir a los expositores pues enciendan su cámara a medida que voy mencionándoles en forma enumerada, ¿ok? Como primero, en este caso, vamos a tener a Claudia Malena Sánchez Ponce, también expositora en lo que es coordinadora de evaluación de estudios y políticas, Jorge Iván de la Cruz Ramos, especialista de evaluación, estudios y políticas, Ana Melba Ramírez Contreras, especialista pedagógico de la DEP, Germán Pachasaquije, coordinador de gestión de información también de la DEP, Juliana Villanueva Monteagudo, especialista de análisis cualitativo de la DEP. Tenemos a nuestro coordinador senior, el Pedro Coyanqui Díaz, que también está presente. Asimismo, tenemos a la especialista Griselda Ramos, especialista en matemática de la DEIP. Asimismo, también contamos con la presencia de Liliana Brañez, que es especialista de la DES en matemática, y a su vez a William Paliza Franco, especialista en comunicación de la DES. Bien, en este importante evento vamos a tener ahora como siguiente punto, estimados especialistas, vamos a tener la presencia ahora del especialista Marcelino Galindo, quien pues está ya en sala. Adelante, mi estimado. Roberto, disculpa, la presentación es para Claudia e Iván, por favor, del nivel secundario. ¿Me escuchan? Ok. Bien, vamos a tener ahora la participación de Marcelino. Adelante. Marcelino Galindo. Roberto va y Iván con Claudia. Ok. Bien, me informan que en este caso va a continuación sobre las orientaciones para el monitoreo, las acciones de monitoreo en la etapa de cierre de la estrategia de refuerzo escolar. En este bloque tan importante van a estar Claudia Sánchez e Iván de la Cruz. Adelante, Claudia. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Darles la bienvenida, ¿no? Nuevamente para aquellos que se han conectado durante todo este tiempo que hemos venido realizando estas asistencias técnicas en relación a la estrategia de refuerzo escolar. En este momento, como todos saben, pues nos encontramos en la etapa de desarrollo y por iniciar la etapa de cierre de la estrategia. Entonces, el objetivo de esta asistencia técnica es poder brindarles las orientaciones para las acciones correspondientes al monitoreo y seguimiento de la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Principalmente dirigidas a la etapa de cierre. Vamos a hacer una presentación que nos permita, ¿no?, tener primero un recuento sobre la estrategia, ¿no?, las 3 etapas
de la estrategia y ahí luego centrarnos, ¿no?, en las actividades que correspondan a la de cierre específicamente. Entonces, la estrategia de refuerzo escolar, como ya se ha mencionado en anteriores asistencias técnicas, pues consiste, ¿no?, en el desarrollo de acciones pedagógicas y de gestión que se realizan en las instancias de gestión descentralizada desde un enfoque territorial, a fin de que los estudiantes, ¿no?, desarrollen sus competencias en el nivel esperado para su grado y ciclo, ¿no?, para las áreas de matemática y comunicación. Entonces, la estrategia plantea 3 etapas, ¿no?, la etapa de inicio, la etapa de desarrollo y la etapa de cierre. Cada una contiene una serie de acciones y de actividades que se han venido realizando durante el presente año. Actualmente nos encontramos en la etapa de desarrollo, en los últimos momentos de la etapa de desarrollo. Entonces, dentro de estas acciones, ¿no?, dentro de esta etapa, se han realizado una serie de actividades, ¿no?, entre ellas el desarrollo de las jornadas pedagógicas, los grupos para aprendizaje, las visitas de acompañamiento y monitoreo al refuerzo escolar, el desarrollo de jornadas de trabajo colegiado, la aplicación de las sesiones de refuerzo escolar, el desarrollo de la carpeta de refuerzo escolar y las acciones de la evaluación de diagnóstico del avance de los estudiantes. Un momento, por favor, que creo que no se me escucha muy bien y yo no logro ver los mensajes. Así que, a ver, voy a subir el volumen al máximo. Entonces, en la etapa de desarrollo contempla todas estas actividades, ¿no? Y la etapa de cierre tiene, ¿no?, entre sus actividades la evaluación de salida, ¿no?, el desarrollo de la evaluación de salida junto con la sistematización, los espacios de reflexión en relación a la evaluación de salida y a todo el proceso de la estrategia de refuerzo escolar, la jornada de reflexión respecto a los progresos de los aprendizajes de los estudiantes y la elaboración de documentación, ¿no?, de la documentación que permite la estrategia de refuerzo escolar, que es el cierre o los informes de cierre de balance de la estrategia de refuerzo escolar. Entonces, todo este conjunto de actividades y de acciones requieren de una serie de actividades en relación al seguimiento y monitoreo. Entonces, en la primera etapa, ¿no?, se han realizado algunas acciones en relación al seguimiento de la evaluación diagnóstica, ¿no? Y también se hizo, mejor dicho, un monitoreo sobre algunas de las actividades de la etapa de desarrollo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo en esta lámina, estamos haciendo un recuento de lo que se ha venido realizando, perdón, a nivel de acciones de la etapa de las 3 etapas del refuerzo escolar. Entonces, actualmente tenemos en la plataforma de Simón el registro de la evaluación de diagnóstico. Esta actividad va a cerrar el día 14, el día lunes. En la etapa de desarrollos también vamos a realizar, ¿no?, con la ayuda del gestor regional, algunas actividades de seguimiento, ¿no?, a lo que se ha venido realizando en el desarrollo de la estrategia escolar, de la estrategia de refuerzo escolar, y unos informes de avances sobre estas acciones de seguimiento. Luego, en la etapa de cierre, se va a realizar, ¿no?, el registro de la evaluación de salida, y para ello se les pide, ¿no?, que puedan hacer seguimiento de este registro del 14 de noviembre, o sea, desde el día lunes hasta el día 14 de diciembre. Finalmente, para esta etapa de cierre, también vamos a pedir que se puedan hacer unos reportes de balance de los resultados de la estrategia, tal como se ha establecido en la norma. Ahora, respecto a la acción que actualmente tenemos, ¿no?, pendiente de cerrar, que cierra el día lunes, es el registro de la evaluación de diagnóstico.
de la evaluación diagnóstica. Este registro, como ya mencioné, cierra el día 14, es decir, el día lunes. Y como seguramente la mayoría de ustedes saben, este registro se hace a través del Simón en el módulo de evaluación de aprendizajes, como se ve en la pantalla que estoy mostrando en este momento, ¿no? Esta evaluación, ¿no? O el registro de esta evaluación corresponde a las pruebas de lectura y de matemática de primero a quinto de secundaria, ¿no? Y el responsable del registro es el docente. Los resultados de este registro ustedes los van a poder visualizar a partir del 1 de diciembre en el enlace del Power BI, ¿no? El enlace va a ser el que estoy mostrando a continuación y que en unos minutos se los voy a mostrar con más detalle. Entonces, en relación a la evaluación de salida tiene unas características particulares, ¿no? La evaluación de salida también se tiene que registrar en el módulo de aprendizajes del Simon, ¿no? De la plataforma de Simon. ¿no? Se va a hacer el registro de las respuestas realizadas por los estudiantes, ¿no? Al igual que ha sucedido en la evaluación de entrada. Y además, ¿no? Se va a realizar, ¿no? A diferencia de la evaluación de diagnóstico, en la evaluación de salida se va a hacer el registro de las pruebas de lectura, de escritura y de matemática de primero a quinto. El responsable nuevamente de este registro es el docente. La fecha el periodo para el registro, acá hay un error, el periodo para este registro va a ser del 14 de noviembre al 14 de diciembre. Y el reporte de los resultados va a ser a partir del día 15 de diciembre. Ustedes lo van a poder visualizar en el Power BI. Aquí les voy a mostrar brevemente, a ver si me esperan un momentito, les voy a mostrar el Power BI, pero que ustedes vean qué es lo que tiene, ¿no? Qué contiene esta plataforma, ¿no? Aquí está. El Power BI de secundaria, porque primaria también tiene su propia plataforma, ¿no? Su propio tablero donde va registrando sus avances. Actualmente tiene, ¿no? El registro del avance de la evaluación de diagnóstico. Si ustedes ven, ¿no? Aquí les estamos informando que ya este registro va a finalizar el 14 de noviembre, el día lunes. Entonces, si queremos ver cómo ha ido el avance, le vamos a dar clic en la opción de secundaria, ¿no? Y aquí ustedes van a poder ver la cobertura de la información del registro del kit de evaluación diagnóstica de secundaria, ¿no? Aquí vemos que al día de hoy, 11 de noviembre, que se actualizó a las 9 de la mañana, el avance ha sido al 58% a nivel nacional. Ahora, si ustedes quieren revisar, ¿no? Alguna información relacionada a las instituciones educativas que tienen a cargo o a la región, ustedes pueden ir, ¿no? A la pantalla y registrar, por ejemplo, ¿no? O ver, ¿no? Cómo va el avance en Amazonas, en algún UGEL en específico, o en algún grado, o en algún código modular que forman parte de la muestra. Como saben también, ¿no? La muestra de la evaluación de diagnóstica es la misma muestra de la evaluación de salida para este registro. Entonces, sí es importante que ustedes puedan tener claridad sobre esa información, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que en el registro de avance ustedes puedan informar o puedan hacer seguimiento sobre las mismas instituciones educativas de las que hicieron la evaluación diagnóstica. Además, ¿no? Sí les queríamos decir que en este proceso es importante, voy a compartir la presentación nuevamente, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar. Entonces, las pruebas, ¿no? Tal como les he mencionado, corresponden a las dos áreas, ¿no? Comunicación y matemática, y en comunicación a lectura y a escritura. Entonces,
Ahora sí queríamos hacer un énfasis, ¿no?, en las funciones del gestor regional, ¿no?, que tiene, ¿no?, como función hacer seguimiento y realizar, ¿no?, la gestión de la información respecto a la estrategia de refuerzo escolar. Como ustedes han visto en la norma, en la RM 309, ahí se detalla cuáles son las funciones de este gestor en relación al monitoreo. Entonces acá yo estoy haciendo un recuento, ¿no?, de lo que está en la norma, ¿no?, en la RM 309. Primero, tiene que brindar asistencia técnica a las DRES y las UGELES en las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación en relación a la estrategia de refuerzo escolar para secundaria. Tiene que generar los espacios y las reuniones de trabajo con los jefes de gestión pedagógica y los especialistas de la UGEL que tienen a cargo la estrategia para las acciones de cierre de la estrategia. Tiene que participar en el balance del plan de trabajo regional y local de la estrategia de refuerzo escolar en coordinación con las DRES y las UGELES, consolidar la información cuantitativa y cualitativa proporcionada por los equipos técnicos locales que se requieren para la evaluación de monitoreo y monitoreo de la implementación de la estrategia, ¿no?, y así como elaborar informes de avance. Y tiene que brindar también asistencia técnica a las DRES y las UGELES en el proceso de identificación de buenas prácticas de refuerzo escolar. Desarrollar las visitas a las instituciones educativas con buenas prácticas, ¿no?, en relación a la estrategia de refuerzo escolar para hacer un registro correspondiente y brindar asistencia técnica en la elaboración de reportes de las acciones de la estrategia de refuerzo escolar, ¿no?, para el nivel de secundaria. Entonces, todo este paquete de acciones o de las funciones del gestor regional, nosotros como dirección de secundaria les vamos a brindar, y ahora Iván La Cruz les va a hacer una explicación, les vamos a brindar un documento de orientaciones donde les vamos a detallar, ¿no?, qué es lo que tendría que hacer en cada uno de estos documentos o en cada una de estas funciones. Asimismo, también les vamos a hacer entrega de un enlace que ahora en la presentación lo verán, donde se encuentran modelos, ¿no?, de instrumentos para las acciones de monitoreo, de seguimiento y de evaluación, y modelos también para el reporte, ¿no?, de la estrategia de refuerzo, y para los informes de avance, ¿no?, que tendría que realizar el gestor regional. Entonces, todo este paquete de acciones ahora lo va a presentar Iván, ¿no? Va a dar una breve explicación, pero en esta presentación está el enlace desde el cual ustedes podrán descargar esa información para que no tengan ningún inconveniente al momento de realizar las funciones de los gestores regionales o de los especialistas de la de la UGEL, que estén realizando las funciones del gestor regional. Entonces, ahí cedo la palabra a Iván, luego de la presentación de ambos, va a haber un espacio para las preguntas, así es que estaremos atentos a todo lo que ustedes nos indiquen. Buenas tardes. Bien, entonces vamos a revisar muy brevemente las funciones, lo que tendría que hacer el gestor regional en cada una de estas actividades que están listadas según el PDR. Vamos a más bien, ¿puedo compartir? Ya, entonces esas orientaciones lo que tienen, el objetivo es de poder dar una propuesta, ¿no?, en cuanto a los instrumentos que podría utilizar o adaptar en todo caso el gestor regional, ¿no?, para cada una de las actividades y acciones que debería hacer de acuerdo a la etapa, ya sea de desarrollo o de cierre de la estrategia. En cuanto a la primera, que se refiere a coordinar o gestionar el registro de los operativos de seguimiento de la estrategia de las instituciones educativas de sus respectivas UGEL, allí, como ya explicó Claudia, la acción principal es hacer este seguimiento
orientación y a la vez asistencia, ¿no? En el registro de la evaluación diagnóstica, ya sea en la de entrada, que estamos culminando ahora el 14 de noviembre, inmediatamente el mismo día se está activando la evaluación de salida, el registro para la evaluación de salida en el CIMON, y ahí también se requiere ese apoyo, esa coordinación que debería hacer, ¿no? El gestión regional coordinadamente con la OGEL, ¿no? Para apoyar en este registro, en el avance del registro que luego se va a visualizar en el panel del Power BI para el nivel secundario, ¿no? Entonces ahí es una labor más que nada de gestión y de orientación, ¿no? Coordinar, facilitar de repente organizar aquellas consultas que tuvieran, los problemas que se han venido suscitando, por ejemplo, en la etapa de la evaluación de entrada para el registro, ¿no? Había muchos problemas y a través del gesto regional también se podrían canalizar, ¿no? Respecto a la segunda, que es brindar asistencia técnica a las DRE-UGEL en las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación en relación a la estrategia de refuerzo escolar, ahí lo que se busca es que el gestor pueda hacer una especie, un monitoreo en función a las actividades de la etapa de desarrollo y de cierre, ¿no? Y ahí es donde estamos proponiendo en el enlace que se les va a compartir unos instrumentos que apoyarían a la verificación, ¿no? Del cumplimiento de las actividades de la etapa de desarrollo que están establecidas en la RM 045 por parte del gestor regional. Entonces, ahí lo que se pide también es que en cuanto a la visita en territorio, esta puede ser también apoyada con estos instrumentos para recoger la información. Con todo eso, el gestor debería elaborar un documento que dé cuenta de la verificación, la evidencia de la realización de estas actividades, pero también que tenga un análisis que luego permita reportar a la DRE-UGEL el estado de avance en cuanto al cumplimiento de los logros de las etapas aquí mencionadas, ¿no? Luego, en cuanto a la participación del balance del Plan de Trabajo Regional y Local de Refuerzo Escolar en coordinación con las DRE y la SUGEL, para esta actividad, él debería organizar reuniones a nivel de la DRE, de los equipos técnicos de la DRE y de la SUGEL, para la elaboración de este balance de refuerzo escolar. Este balance debería dar cuenta de aquellos logros, asimismo dificultades, propuestas de mejora que han venido realizando las instituciones educativas de su región en cuanto al desarrollo de la estrategia de refuerzo escolar. Allí también se está proponiendo una estructura de qué debería contener este balance, ¿no? Para que el gestor regional pueda luego, conjuntamente con los equipos técnicos, tener una evidencia de cómo se ha desarrollado la estrategia de refuerzo en su región. Finalmente, en la parte de respecto a elaborar informes de avances, que incluye información cuantitativa y cualitativa de los instrumentos realizados, ahí lo que se busca es que se organicen reuniones con las DRE y la SUGEL para presentación de los informes de avance. Estos informes van a estar apoyados o pueden ser, digamos, alimentada la información que se va a presentar aquí con el recojo de información que pudiera hacer el gestor en campo, ¿no? Y para ello estamos compartiendo los mismos instrumentos que se han elaborado para el estudio cualitativo de la estrategia y sirvan también como un documento que él podría adaptar, ¿no? O utilizar en esas visitas que él pudiera hacer de acuerdo a las instituciones educativas que hayan sido identificadas con buenas prácticas. Entonces, en conjunto, el objetivo de estas actividades es analizar la información cuantitativa, cualitativa, ¿no? que pudiera recoger el gestor regional en coordinación con los equipos técnicos y hacer el informe de análisis de la estrategia propiamente, considerando las etapas de desarrollo y cierre, pero también verificar esos avances en los operativos, como mencionamos, de registro de la prueba de entrada y salida, y se tenga pues un balance propio de la estrategia en la región, ¿no? Aquí se detalla un poquito más
lo que se referiría a cada una de estas actividades que han sido mostradas acá en esta primera lámina. Hay enlaces que pueden verificarse para ver, por ejemplo, Iván, tu audio. Bien, estimados colegas, mientras se recupere la comunicación, les voy a pedir que por favor registren su asistencia. El link está en el chat, ¿ya? Registren su asistencia, por favor. Sí, adelante, Iván. Sí, gracias. A ver. Bien, entonces este documento se les va a compartir. Ahí está más o menos explicado de acuerdo a cada una de las actividades que hemos podido, estamos proponiendo para que sirva de guía en las actividades que tiene el gestor con los equipos técnicos regional y local. Aquí están los formatos, la propuesta de los formatos que le mencionaba. Igualmente todo eso está alojado en el Drive. Entonces, bueno, sería básicamente eso, ¿no? Lo que estaría relacionado a las actividades, al desarrollo de las actividades del gestor regional, ¿no? Bien, recordarles a todos y todas que ahora vamos a tener un espacio, ¿no? Un espacio para realizar las preguntas, ¿no? Pero antes, recordarles la asistencia, por favor. Está en el chat el link para la asistencia. Es fundamental darnos un tiempo y registrar la asistencia, estimados especialistas. Bien, voy a dar lectura de algunas preguntas, ¿sí? Vamos a entrar al espacio de preguntas sin antes, pues, agradecer, en este caso, a Claudia Sánchez, ¿no? E Iván de la Cruz, quienes nos explicaron específicamente sobre las orientaciones para las acciones de monitoreo en esta etapa de cierre. ¿Okay? Mil gracias, Claudia, mil gracias, Iván. Entonces entramos ahora sí a una ronda de preguntas. Voy a leerlas algunas y estén pendientes para que den las respuestas Juan y Claudia, Iván y Claudia, ¿ok? Muy bien, pueden utilizar, si quieren seguir haciendo sus preguntas, estimados especialistas, pueden utilizar o escribir en el chat, por favor. Bien, pueden escribir en el chat, no se olviden, ¿eh? Vamos a empezar con las preguntas en este caso, a ver. Vamos a empezar con la primera pregunta. El colega Roger Ijar Mendoza manifiesta lo siguiente, la primera pregunta, ¿no? En el nivel de secundaria, en los kits de evaluación había preguntas para que el estudiante complete o coloque verdadero o falso. Pero en el registro del Simon, todo era con alternativas A, B, C y D o NR. Y por ahí los docentes no sabían qué registrar. Ese punto, ¿quién nos podría brindar la respuesta a esta pregunta? Adelante, por favor. En relación a esa pregunta, sí, nos estuvieron llamando, ¿no? De diferentes regiones respecto a esa pregunta, ¿no? Que es una pregunta abierta, o mejor dicho, que tiene tiene todo una puesta para desarrollar y luego, ¿no? Tienes la opción de decir verdadero o falso. Pero en el Simon aparece solo la opción A, B y no responde o no registra. Entonces, esas opciones, ¿no? La opción A corresponde a respondió adecuadamente, o sea, ese estamos tomando como verdadero, y la opción B es no responde adecuadamente, que es falso. Entonces ahí, y
y en alguno de los casos ustedes tienen esta pregunta, ¿no? Esta consulta sobre ese tipo de preguntas que están en las pruebas, ¿no? Pueden indicar lo que acabo de mencionar. Yo adecuadamente, o sea, la opción A, el símil de verdadero, y respondió de manera inadecuada. La opción B es el símil de falso. Gracias, Claudia. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, vamos a tener la pregunta de Karim Corso. Karim Corso nos envió la siguiente pregunta. Luego que reportan los resultados del kit de salida, permitirá ver el avance de los niveles de logro por estudiantes, por competencia. Ya, sí. En relación a esa pregunta, los resultados se van a reportar a partir del día 15. Vamos a poder, en el mismo enlace del Power BI, les vamos a habilitar una ventana para que ustedes puedan visualizar, ¿no? Los resultados. Y estos resultados van a ser a nivel de institución educativa, de UGEL y de DRE, sobre el nivel de logro, pero no va a estar a nivel de estudiante, sino a nivel de institución educativa, UGEL y DRE. Gracias, Claudia. Vamos a continuar con algunas preguntas más. Ya las demás preguntas vamos a estar colocando en preguntas frecuentes, seguramente en un documento, y dando respuesta a las demás preguntas, porque hay muchas preguntas y por el tiempo, ustedes comprenderán, no se va a poder responder a todas, ¿ok? Vamos a ver. Aquí hay una pregunta de Raúl Guillén, dice, precisar si la aplicación es del 14 de noviembre, ¿no? Me imagino que es la aplicación de la prueba de salida, ¿no? De la evaluación de cierre. ¿Es del 14 de noviembre al 14 de diciembre? Sí, El sí. reporte termina el 1 de diciembre, indica ahí en el PPT, No, no. seguramente. Sí. Yo mencioné que era una información incorrecta en la lámina. Vamos a hacer el ajuste para que luego no haya dudas al respecto. El registro de esa evaluación es del 14 de noviembre al 14 de diciembre. Ok, exactamente entonces es del 14 de noviembre al 14 de diciembre, ¿ok? Tenemos ese tiempo para el registro. Así es. Correcto, gracias. Gracias, Claudia. Vamos a ver una pregunta más. Magali nos pregunta aquí, el instrumento de la prueba de inicio que nos dieron en el manual de lectura y escritura es diferente en la plataforma Simon. Eso es lo que nos manifiesta Magali, ¿no? Seguramente ha encontrado Magali esta incongruencia en el Simon, ¿no? El instrumento de la prueba de inicio que nos dieron en el manual de lectura y escritura es diferente en la plataforma Simon, manifiesta. El instrumento, a ver, de repente de lo que está hablando, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Sí, a ver, sobre el registro. Lo que sí quería mencionarles es que en el Simon, ¿no? Tal como dije en la presentación, en el Simon se responden las claves de respuesta, o sea, se colocan, se registran las claves de respuesta de los estudiantes cuando realizan la prueba. De repente, la especialista, ¿no? Hace mención a la ficha de registro que está en Peroeduca, donde plantea unas opciones que es adecuado, inadecuado, ¿no? En el caso de secundaria, en el Simon se está colocando o deben colocar las claves de respuesta que haya realizado el estudiante. Sí, se entiende entonces, Claudia, que es
la alternativa, ¿no es cierto? Que deben Así es, colocar la A, B, alternativa C, que, D. ajá, claro, la alternativa que Exacto, es marcó el estudiante en la prueba. correcto. Inclusive, si no respondió, hay una opción que es NR, Así ¿verdad? es, No respondió. así es, Entonces, es efectivamente. importante tener en cuenta ahí las alternativas. Gracias por la aclaración, ¿no? Muy bien, vamos aquí hay una pregunta, Claudia dice, ¿las pruebas de salida son las mismas que de la evaluación diagnóstica? Ya, muy buena esa pregunta porque nos han estado llamando, ¿no? De varias regiones al respecto y como les hemos mencionado en el documento de orientaciones que ha salido a la región y que también lo vamos a colocar en nuestro Power BI y que también lo vamos a colocar en el enlace de la carpeta de todo el material, las pruebas son de la siguiente manera, ¿no? De primero a cuarto, las pruebas que deberán realizar son las del grado inmediato superior. Y en quinto se realizará la evaluación diagnóstica del grado, ¿no? De la primera que hicieron, ¿no? De quinto, esa se va a volver a realizar. Solo en el caso de quinto secundario. Sí, acá alguien lo está colocando. Está en el oficio 029. Correcto, entonces van a hacer la misma prueba, pero Sí. Indicando que los estudiantes que están en el primer grado serán evaluados con los kits de segundo, ¿verdad? Y así. Segundo, así es. Así Bien, hasta muchas gracias por cuarto. la aclaración, Claudia. Ya. Sí, acá hay una pregunta sobre sexto de primaria. Sexto de primaria hará la prueba de primero de secundaria. Acabo de ver por el chat, por si acaso. Ahí hay alguna persona de primaria en esta sala. Bueno, estamos terminando ya con esta ronda de preguntas, Claudia, Iván. Vamos a dar pase ahora, vamos a entrar a otro bloque sumamente importante, pero antes recordarles, por favor, la asistencia. Eso les voy a ir recordando en cada momento, registrar su asistencia, que se encuentra, pues, nuestra especialista de la dirección de la DIFOCA está enviando, pues, el link al chat constantemente, ¿ok? Muy bien, vamos a tener ahora un espacio en la que nos vamos a trasladar a salas pequeñas, ¿no? A subsalas. Y para eso, pues, nos van a permitir, seguramente en el chat, nos van a enviar este link, ¿no? Para poder ingresar a las salas pequeñas. A ver. Vamos a tener dos salas. Estimado Roberto. Sí. Estamos ya en la sala específica de secundaria. Aquí continuamos. Ya ingresamos, ¿ya? ¿Ok? Ya estamos Bien. acá en la sala. Bien, gracias Griselda, gracias estimados colegas. Bueno, ya como ya estamos en la sala de secundaria, asimismo vamos a comenzar dándoles pues en este caso algunas recomendaciones, ¿no? Para desarrollar esta sesión de manera más amena, de repente más participativa, ya que estamos en sala a nivel de secundaria, ¿ya? Recuerden que pueden utilizar el chat y a su vez también ustedes pueden, en este caso, hacer sus consultas e indicar, pues, en relación a temas pedagógicos, ¿no? En relación a temas pedagógicos, en relación, pues, a la etapa de cierre, ¿no? Que a continuación vamos a escuchar a nuestros colegas especialistas. Aparte de eso, es importante también que tengan presente ustedes que ya este 14 de noviembre cierra el reporte ¿no? de los resultados de la evaluación diagnóstica en el... ¿Se me escucha? Hola, ¿se escucha? Hola, estimado Roberto, Sí, buenas sí se tardes. escucha. Sí, Sí, por se escucha, favor, ¿verdad? nos corresponde darle pase a Griselda para la temática número 2. Muchas gracias. Ok. Sí, recordarles que el 14 de noviembre vence el plazo para el reporte
de los resultados de la evaluación diagnóstica. Tenemos todavía algunos días para cumplir con esta tarea a nivel nacional. ¿Ok? Voy a dar pase ahora a la colega Griselda, ¿no? Quien ya está en sala también. Y ella pues nos va a, en este caso nos va a mencionar o va a desarrollar en relación a las orientaciones de la, digamos, las orientaciones de la etapa de cierre, ¿no? Adelante, Griselda. Vamos a comenzar con este bloque de la evaluación de cierre. Adelante. ¿Se puede ver? Se mira la pantalla. Se te escucha un poco bajo, Griselda. ¿Se mira, por favor, ahora? ¿Se mira la pantalla? Sí, ahora sí. Adelante. Listo. Gracias. Bien, queridos compañeros, colegas, en esta oportunidad nos vamos a abocar a la parte pedagógica de esta etapa tan importante de la estrategia de refuerzo escolar, la cual es la etapa de cierre. Ya en esta primera etapa que nos han compartido Claudia e Iván, nos han dado un panorama más o menos general también, ¿no? De la estrategia y lo que debe ir pasando en este proceso de cierre. En principio, lo que queremos brindar son estas orientaciones a los especialistas, directivos y docentes, ¿no?, del nivel secundaria en la implementación de la etapa de cierre de la Estrategia Nacional de Refuerzo Escolar, exclusivamente en la parte pedagógica, ¿no? Entonces, nos vamos a abocar a ello y antes vamos un poco a recordar esas consideraciones en general de la estrategia, ¿no?, que en este proceso, digamos, año después de haber vivenciado un periodo de 2 años más o menos en que nuestros estudiantes han estado, digamos, aprendiendo también, pero aprendiendo desde con sus propias iniciativas, desde sus casas, con las estrategias que los maestros bien han podido brindar de acuerdo a la situación, se genera, ¿no?, frente a esa situación, esas brechas de aprendizaje existentes en nuestros estudiantes, que siempre han existido, pero se han agudizado aún más después de este periodo vivido en los 2 últimos años, ¿no? Frente a eso tenemos esta estrategia de refuerzo escolar, cuyos componentes, como sabemos, son el componente gestión, pedagógico y de soporte, ¿no? Y en el componente pedagógico, básicamente, hemos tenido estas 3 etapas también de diagnóstico, de desarrollo y de cierre, ¿no? En la etapa de diagnóstico, como sabemos, nos hemos abocado específicamente los docentes a identificar esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes a partir de la aplicación de la evaluación diagnóstica, ¿no? Y en la etapa de desarrollo, que prácticamente estamos casi culminando, nos hemos abocado a brindar esa atención diferenciada a nuestros estudiantes, haciendo uso de diversas herramientas como las fichas de refuerzo escolar, tanto en comunicación y en matemática, para que efectivamente sean atendidos estos estudiantes en sus necesidades de aprendizaje y que podamos contribuir o ayudar en ese cierre de brechas, o por lo menos ir reajustando esa brecha existente, ¿no?, entre sus aprendizajes. Es así que llegamos a esta etapa de cierre. Y básicamente nos vamos a centrar en qué es lo que tendríamos que hacer en esta etapa de cierre pedagógicamente, ¿no? Sabemos que en las DRE-UGEL, en este periodo de desarrollo de la estrategia, se han ido fortaleciendo capacidades, y en el marco de este fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, se ha tenido la asistencia técnica a las diferentes regiones, en algunas UGELs específicamente, para justamente la atención, ¿no?, la atención diferenciada a los estudiantes, ¿no? Y en las instituciones educativas igualmente
abocándonos a ese proceso, ¿no?, de desarrollo del trabajo colegiado entre los docentes, el desarrollo de las guías, las sesiones de refuerzo escolar, utilizando las fichas de refuerzo escolar, promoviendo esa gestión del aprendizaje de los estudiantes a partir del uso pertinente de estas fichas, ¿no? Nuestra asistencia técnica, por ejemplo, nos habíamos abocado, ¿no?, a ello, y seguramente en el territorio y en las instituciones educativas también los maestros han ido poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para poder efectivamente dar esa atención a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué acciones se desarrollarán en la fase de cierre de la estrategia de refuerzo escolar, ¿no? Ante esta pregunta, por ejemplo, nosotros tenemos en la 045, básicamente en esta etapa la etapa de cierre, tenemos 5 puntos, ¿no?, que nos especifican, que enmarcan las acciones que debiera ocurrir en esta etapa de cierre, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el desarrollo y la sistematización de la evaluación de salida para el reconocimiento de los logros de aprendizaje en el año, ¿no? Aquí es importante la participación del equipo directivo, de los docentes, ¿no? Y cómo estas acciones de coordinación se realizan para tener efectivamente esa sistematización de los resultados en función a la evaluación diagnóstica y a la evaluación de salida, sobre todo, ¿no? Y aquí es el aporte también de los gestores importante. El espacio de reflexión con los estudiantes, ¿no?, respecto a sus aprendizajes. Y otro aspecto importante es la jornada de reflexión de los docentes frente a ese progreso de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y el punto 4, por ejemplo, se refiere a la documentación, ¿no?, que se tiene que, de la estrategia de refuerzo escolar a nivel de DRE y UGEL que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y las coordinaciones con las IGEL. Aquí nos vamos a centrar en este proceso bien importante que son los espacios de reflexión con los diferentes actores. Y entre esos actores tenemos justamente ese proceso de reflexión de los docentes con sus estudiantes, la jornada de reflexión de la comunidad educativa, de los docentes, ¿no? Y la jornada de reflexión con los padres de familia, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a centrar en esta oportunidad y para ello también estamos tenemos un documento de orientaciones respecto a todo este proceso que seguramente los vamos a estar compartiendo con las regiones, con especialistas, ¿no? Y con todo director o docente también que requiera tener mayor información al respecto, porque muchos de nosotros hemos participado y lo hacemos constantemente, procesos de reflexión continuos en la institución educativa, ¿no? A nivel de las metas que nos proponemos como IE, ¿no? Entonces, estamos un poco familiarizados con ello y aquí nos vamos a abocar justamente a este proceso grande el cual hemos vivenciado en este año, que es esta estrategia del refuerzo escolar. Por ejemplo, el propósito de la reflexión con los estudiantes es el promover que el estudiante, ¿no? o promover en el estudiante en relación a la evaluación diagnóstica y de salida, que reflexionen sobre sus propios progresos de aprendizaje, ¿no? Sobre sus desafíos que deben de superar. Y esto en función o a partir de las evidencias de sus aprendizajes que están, digamos, evidenciadas o expresadas en el portafolio o en cualquier tipo de evidencias que los estudiantes pudieran identificar, ¿no? Entonces, es indispensable, es necesario que el estudiante reflexione sobre su propio progreso, qué es lo que ha superado y qué es lo que aún falta por superar y que lo tiene que concebir como una meta próxima a superar, ¿no? Para que siga avanzando en sus aprendizajes. Entonces,
Aquí es importante, por ejemplo, la mano del docente, ¿no? Cómo es que lleva a los estudiantes a reflexionar sobre esto, pero en base a sus evidencias, ¿no? No solo una reflexión somera, sino en base a esas evidencias de aprendizaje, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos una ruta, ¿no? Que podemos tener en cuenta, que es en principio una preparación de la jornada de reflexión. Cuán importante es ese reconocimiento de las producciones más relevantes desarrolladas por los estudiantes, ¿no? Como docentes, en principio, antes del propio tiempo de reflexión, es necesario pues que identifiquemos esas producciones relevantes de los estudiantes, ¿no? Porque seguramente a lo largo del año hay diversas evidencias, ¿no? Y que puedo como docente identificar aquellas representativas o aquellas que me van a permitir ver que me van a permitir, digamos, evidenciar el progreso de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y es importante también esa construcción de un diseño metodológico para esta jornada de reflexión, para este tiempo de reflexión, porque en realidad este espacio de reflexión va a permitir tanto al estudiante como al docente a mirar sobre el docente sobre su propia práctica pedagógica y el estudiante sobre sus propios aprendizajes vividos durante el año, ¿no? En función, pero a este tema, también a permanente autorreflexión de dónde se encuentra, ¿no? Y cuál es la meta que tenía o la meta efectiva que propuesta para el 2022 y qué acciones ambos actores han realizado para ello, ¿no? En este proceso propio ya de la reflexión se hace un análisis y reflexión sobre los avances y dificultades a partir de las evidencias, ¿no? Mostradas en el portafolio, pero no un análisis meramente cuantitativo, sino más cualitativo, ¿no? Como vamos a poder ver más adelante en el ejemplo, que nos pudiera ayudar para poder hacer ese espacio de reflexión, ¿no? Y también es indispensable o es necesario esa reflexión sobre el acompañamiento socioafectivo vivenciado en el aula, ¿no? Ambos actores, cómo se han sentido, por ejemplo, los estudiantes en este tiempo de refuerzo escolar, ¿no? Se han sentido realmente acompañados, han sentido que como docentes hemos generado condiciones de confianza, de seguridad en los estudiantes para que puedan ellos avanzar en sus aprendizajes, ¿no? Son aspectos importantes dentro de este proceso de desarrollo de la jornada, ¿no? El cierre de la jornada de reflexión en este aspecto de los docentes y los estudiantes, unido, por ejemplo, con los compromisos, ¿no? Que el estudiante debe de asumir frente a la mejora de sus aprendizajes. Pero este compromiso, una vez identificada sus logros, ¿no? De aprendizaje, pero también aquellos aspectos por mejorar, ¿no? Y entonces aquí en el documento, por ejemplo, que vamos a compartir con ustedes, damos algunas recomendaciones o pautas que debemos de tener en cuenta para este proceso de reflexión, ¿no? Antes de la jornada, por ejemplo, qué importante es contar con esta ruta metodológica, qué importante es, digamos, consensuar también con los estudiantes cómo va a ser nuestro tiempo de reflexión, ¿no? Contar con la sistematización de los resultados, tanto de la evaluación diagnóstica como de la evaluación de salida. Tener, por ejemplo, vasto conocimiento o comprensión, ¿no? de los desempeños que los estudiantes han ido afrontando en cada una de las jornadas y cuáles de ellos estoy tomando como referente para poder manifestar cómo ha sido el logro de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Todos estos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Antes y durante
durante también la jornada, qué importante es generar ese clima de confianza, de seguridad, en el aula o en el espacio donde se genere la reflexión, para que efectivamente los estudiantes tengan la facilidad de poder opinar, manifestar sus sentires y sus pensamientos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es sumamente importante también, y el análisis, obviamente, del kit, ¿no? Del kit de evaluación, o algunos, sí, pues, algunos ítems del kit donde pueda también el estudiante comprender qué de ello que en la evaluación diagnóstica, por ejemplo, aún estaba en duda, o no lo tenía claro, o aún no había culminado el proceso de comprensión de algo, o de la argumentación de algo, etcétera. Cómo es que ahora, al enfrentarse a diferentes situaciones vertidas en las fichas de refuerzo escolar, por ejemplo, ¿no? O también de todo lo vivido en el año, el estudiante se da cuenta y dice, uy, no, sí, efectivamente, me era complicado, no sé, pues, realizar algún, no sé, se me ocurre en el texto argumentativo, tales situaciones. Ahora lo comprendo, y he identificado algunas partes, y sé que de tal o cual manera puedo yo construir un texto argumentativo, ¿no? Entonces, ese proceso de sus aprendizajes o cualitativo es que tenemos que generar en los estudiantes, ¿no? Otro proceso importante es la reflexión con la comunidad educativa, entre los docentes, ¿no? Este espacio, digamos, tiene el propósito justamente de promover en los docentes, ¿no? ¿Qué logros de aprendizaje tienen los estudiantes, ¿no? Valorar esos aprendizajes en progreso, ¿no? Tomando como referencia la evaluación de entrada y salida, reconocer esos logros de aprendizaje, las prácticas efectivas a nivel de aula o de la institución educativa que aportaron a esos logros, ¿no? Es decir, que y frente a esos logros de aprendizaje de los estudiantes, ¿cuáles son, por ejemplo, las prácticas pedagógicas efectivas que han ayudado a ese proceso, ¿no? En el aula, en el desarrollo de las competencias a las cuales estoy a cargo, ¿no? ¿Cómo ayudarlo, ¿no? Pero también a nivel de institución educativa, ¿cuáles son esas estrategias que han aportado a que los estudiantes efectivamente hayan avanzado en el logro de sus aprendizajes, ¿no? Es importante también la generación de compromisos a nivel personal de cada docente, pero también de la institución educativa, respecto a los aprendizajes que son necesarios para seguir promoviendo a los estudiantes, ¿no? Porque cada estudiante es una historia, y seguramente al culminar este año, cada uno de nuestros estudiantes van a tener como una especie digamos, ¿no? Una especie de cada quien en qué situación real de sus aprendizajes están, ¿no? Cómo es que han reducido o no esas brechas de aprendizaje en este año 2022, ¿no? Entonces, cada uno va a tener. Entonces, frente a esa historia educativa de cada uno de nuestros estudiantes, la institución educativa se compromete efectivamente a tomarlos en cuenta, por ejemplo, para el próximo año, para poder empezar desde allí, desde esa situación real de aprendizajes de los estudiantes, para continuar efectivamente en todo el devenir seguramente del 2023, ¿no? Entonces, es importante. Y aquí también en este proceso tenemos tres puntos también, ¿no? Igual la preparación, el desarrollo y el cierre, pero aquí como es la reflexión entre los docentes, seguramente la especificidad va a ser más al detalle, por ejemplo, el análisis de los ítems de la prueba de entrada y de salida, a lo mejor con términos pedagógicos vamos a ir determinando, ¿no? Cómo es el avance de los estudiantes, ¿no?
cuáles han sido esas estrategias específicas, cuál es aquello que no funciona también, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este punto de preparación de la jornada es importante, pues, contar con los resultados sistematizados de la evaluación diagnóstica y de cierre, ¿no? Aquí, en la etapa ya de desarrollo de la reflexión, el comité de gestión pedagógica de la institución educativa, los directivos, con los docentes, analizan de manera colegiada los resultados de la evaluación de los estudiantes en razón de las metas y propuestas en el párrafo, ¿no? Identifican las buenas prácticas pedagógicas a partir de progresos de los estudiantes. Esto también es un espacio, ¿no? Así pues, un espacio para poder identificar esas buenas prácticas y continuar con aquello que viene funcionando bien y que es efectivo, ¿no? Y qué reajustes también damos en ese proceso. La reflexión sobre el acompañamiento, pero ya desde el punto de vista docente, si efectivamente en el proceso de retroalimentación, en el proceso de acompañamiento de los aprendizajes, está brindándose, ¿no? ese acompañamiento socioafectivo, ¿no? Y la atención diferenciada que se ha ido brindando a los estudiantes. ¿Qué estrategias hemos implementado para esta atención diferenciada? Las orientaciones de uso, de gestión de las fichas, en qué medida, por ejemplo, han aportado a ello, etcétera, ¿no? Entonces, es importante esta reflexión. Y el cierre también con los compromisos de todos, ¿no? A nivel de docentes, a nivel de institución educativa. Otro aspecto importante es esta reflexión con las familias, ¿no? A las familias igualmente tenemos que informar sobre esos avances de los aprendizajes de los estudiantes, pero también hacer conocer las necesidades de aprendizaje y afectivas de los estudiantes que tienen, ¿no? De sus hijos en realidad, y la comprensión sobre los logros diferenciados de las competencias, es decir, cómo es que un estudiante, por ejemplo, podría tener mayor desarrollo de una competencia comunicativa y menor desarrollo de una competencia matemática, por ejemplo, ¿no? Y eso los padres de familia tienen que tener la comprensión al respecto, ¿no? Si bien es cierto, son términos pedagógicos, son términos que muchas veces los docentes los utilizamos diariamente y nos es familiar, nos es conocido, pero a lo mejor para el padre de familia no tanto, ¿no? Entonces es indispensable explicar para que puedan comprender y que puedan ayudar y apoyar en el proceso también de mejora de sus aprendizajes de los estudiantes, cómo generan condiciones en el hogar, en la casa o en el espacio donde ellos se encuentran, esa generación de condiciones no solamente físicas, sino también afectivas para que los estudiantes se sientan seguros en su aprendizaje, ¿no? Entonces, en este como vemos en estos procesos de reflexión, siempre tenemos estas recomendaciones o pautas que hacemos un antes de la reflexión, un durante la reflexión y un después de la jornada de reflexión, ¿no? Y allí damos también algunas pautas, algunas preguntas que pudieran ayudar en todo este proceso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ingresar ya a un ejemplo de comunicación y de matemática, básicamente para cómo es que nos podríamos ayudar con los kits, con los ítems consignados en los kits de evaluación, los mismos que han sido, digamos, vivenciados por los estudiantes, a partir de ello generar este proceso de reflexión, ¿no? Bien, yo voy a dar pase más bien, Roberto, damos pase más bien a los compañeros Viviana y William para que continúen este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Muy agradecido por su explicación en esta fase de cierre, ¿no? Necesitamos conocer las orientaciones, creo que es muy importante y fundamental que cada especialista conozca cuáles son, digamos, esos antes, durante y después en una etapa de cierre. Muy agradecido. Ahora vamos a dar pase a la especialista Liliana, ¿no? Adelante, Liliana Branes. Bien, también recordarles que al final de
de esta sesión vamos a tener un espacio para que puedan ustedes responder la encuesta de satisfacción al final del taller, ¿ok? Bien, tenemos ahora nuestro siguiente espacio y aquí vamos a tener la participación de Liliana Brañez en relación a un ejemplo específico en el área de matemática. Adelante, Liliana. Las preguntas de este bloque se van a hacer después que terminen los ejemplos de comunicación y matemática, estimados especialistas. William, ingresa primero Roberto, por favor. Okay. Hola, Roberto. ¿Ya? Sí, entonces tenemos la participación de William, ¿verdad? Bien, adelante, William. Muy buenas tardes, estimados y estimados colegas. ¿Se me llega a escuchar? ¿Sí? ¿Me confirma, Sí, Roberto? William. Sí, sí se escucha, William. Adelante. Estimados colegas, para nosotros siempre es un placer poder estar con ustedes. Y en esta oportunidad, siguiendo nuestra secuencia, vamos a ver algunos ejemplos que hemos previsto para esta oportunidad en razón a nuestra etapa de cierre, ¿no? Para esto les voy a mostrar ¿eh? Ajá. Un ratito, por favor. Les quiero compartir una información. Sí lo tenemos, ¿no, Roberto? Correcto, sí se ve. Sí. Excelente, Entonces, William. Continúa. Ya nos decía Griselda lo importante que es para nosotros y creo que también para ustedes el poder observar la manera como se ha dado respuesta a este número de actividades que en las escuelas se han estado realizando. Y en el marco de este número de actividades, nosotros queremos sugerirles algunas preguntas que nos permiten a nosotros tener un espacio para poder generar esta reflexión. Claro que las que ustedes están observando, hay un número en las orientaciones que les vamos a proporcionar, hay un juego de preguntas más que van relacionadas con lo que este año hemos realizado cada uno en las aulas. Tenemos, por ejemplo, en este caso, hemos previsto el poder análisis de un caso. En esta presentación va el hecho de que María es una estudiante de tercer grado y en su evaluación diagnóstica ha respondido en razón al kit de evaluación de entrada de segundo grado de secundaria. Y se ha detectado, o se ha visto, perdón, en el desarrollo de esta capacidad, al momento de movilizarla, que se debería o se debe de deducir diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, causa-efecto, semejanza y diferencia, y entre otras. A partir de la información relevante y complementaria del texto, o a realizar una lectura intertextual. Señala las características implícitas de los seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado. Entonces, se supone que lo que hemos observado o lo que se ha querido observar y se ha querido presenciar en el estudiante es que se evidencie esta capacidad. En razón a esta situación que se ha presentado, entendemos nosotros como parte del equipo de docentes que estamos observando y mirando y atendiendo la estrategia de refuerzo escolar, cada uno, de acuerdo a la institución y cada una de las características que ha encontrado en la escuela, podemos generar preguntas como, ¿qué necesidad de aprendizaje identificaste relacionadas a esta capacidad?
Lo primero, creo yo, en razón a lo que nosotros hemos o estamos observando y hemos observado, es ver esta situación de identificar estas necesidades de aprendizaje que nuestros estudiantes lo podrían relacionar con esta capacidad. Esto va a permitir que nosotros podamos tener una apreciación general, una apreciación específica sobre lo que vamos a tener o lo que se ha podido atender a lo largo de todo este proceso. Como también qué estrategia planificaste. Una de las cosas que también creo yo es sumamente importante reconocer en este espacio y en el escenario que nos ha tocado estar, es que a raíz de un sinnúmero de situaciones que se han vivido en estos últimos tiempos, nos ha tocado observar y ver a estudiantes con ciertas características, a los cuales nosotros hemos tenido que aplicar estrategias diversas. Y es por eso que la pregunta va orientada hacia esto. ¿Qué estrategias planificaste para abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Es una pregunta muy potente porque creemos que es un punto en la cual nosotros podemos dar a conocer cuáles son este número de estrategias que cada uno, de acuerdo a las características que haya encontrado, las dificultades que haya encontrado, va a plantear. A la vez también tenemos una tercera pregunta. ¿Cómo progresaron los estudiantes en sus aprendizajes? Hay que tener ser bastante receptivo, ¿no? Con el hecho de poder plantear estas preguntas y poder también nosotros llevarlas a un espacio de reflexión. Entendiendo que quizás la manera como lo hemos trabajado y que hemos querido atender a nuestros estudiantes, o se ha querido atender a nuestros estudiantes, ha marcado una pauta que quizás no sea la adecuada y es en este momento que podamos nosotros reflexionar y observar si ha sido prudente o atinado, ¿no? El hecho y la manera como deberíamos de aplicar estrategias diversas para poder atender a nuestros estudiantes. Suele pasar que en algunos casos hay momentos en los cuales nos olvidamos de estos espacios, nos olvidamos de estos momentos y eso genera problemas que podrían dar respuesta a la tercera pregunta, ¿no? Que es cómo progresaron los estudiantes en sus aprendizajes. Es muy, puede ser curioso que quizás la progresión de los aprendizajes de nuestros estudiantes no sean los que nosotros hemos propuesto como meta, como fin, ¿no? Y eso producto y ahí viene una interrogante. Creo que cada docente es capaz y es consciente de poder reflexionar y dar su misma respuesta. Y yo creo que también acá es muy importante lo que pueda escuchar, eh, lo que pueda entender y apreciar sobre lo que se ha trabajado a lo largo de este año. Por otro lado, tenemos ya una mirada con el estudiante, tenemos una mirada con lo que el estudiante puede decir, puede responder, puede dar cuenta de todo lo que se ha realizado a lo largo de este proceso. Y esta etapa de cierre es el momento, es el sitio, es el lugar adecuado como para generar estos espacios. Por ejemplo, también tenemos un caso, lo que hace un rato hablábamos, ¿no? Pero ya aplicado en un kit de evaluación del tercer grado de secundaria. María es una estudiante de tercer grado, perdón, y en su evaluación diagnóstica respondió kit de evaluación y dio respuesta en razón a estas capacidades, que se explica el tema, los subtemas, el propósito comunicativo del texto, distingue lo relevante, lo complementario, clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido, lo vinculado al texto con su experiencia y los contextos socioculturales en el que se desenvuelve. Mira qué interesante porque a la vez se maneja o hemos estado utilizando textos que apoyan a todo este trabajo que se ha realizado a través de la ficha.
Pero a lo largo de eso, yo creo que esta parte me lleva a mí a poder escuchar y a la vez entrar en apreciar toda esta, toda esta manera como el estudiante ha o no ha logrado identificar los temas, los subtemas, el propósito comunicativo, si durante el desarrollo de las diversas actividades que hemos trabajado, atendiendo pues a una diversidad de estrategias en razón a lo que hemos estado observando, ¿no? Si todo esto ha enmarcado, o podemos enmarcarlo en 4 preguntas, a modo de sugerencia, que es, ¿lograste realizar deducciones de relaciones lógicas entre ideas que existen en el texto? Qué interesante poder escuchar, ¿no? Poder escuchar que el estudiante logre responder a una situación en donde yo lo he recreado, yo le he presentado y yo lo estoy planteando como una situación en donde él tenía conocimiento de qué es lo que te iba a alcanzar a lo largo de todo este proceso. Y si tiene conocimiento, él puede dar respuesta que si el logro realizado es pertinente o no es pertinente. También puede suceder que él, por ejemplo, que le preguntemos, ¿no? Puedes explicar el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto que lees. Ahí va a ser sumamente importante porque muchas veces en estos espacios que hemos tenido con nuestros estudiantes, muchos de ellos, y en respuesta a lo que muchos colegas nos comentan, mencionan, es que hay una pasividad quizás en la manera, en la moda, en la manera y en la forma como las y los estudiantes van respondiendo de manera progresiva a sus experiencias. Pero esto me lleva a mí a comprender que él puede certificar si lo que hemos desarrollado a lo largo de las actividades, a lo largo de con la intención de movilizar estas habilidades propuestas en las capacidades, han logrado o no se han logrado. ¿Te parece importante saber deducir la información de un texto? Porque ¿de qué manera podemos hacer que el estudiante nos responda sobre esta característica? Y va en razón a lo que se ha planteado o al propósito que se tenía. Va en razón a lo que nosotros ya hemos venido trabajando, o venimos trabajando, o lo que hemos querido alcanzar. ¿Crees que es importante realizar explicaciones sobre los temas e ideas que presenta un texto y por qué? A modo de sugerencia, estimadas colegas, podemos nosotros generar, vuelvo a decir, estos espacios en donde el mismo estudiante dé cuenta de lo que se ha realizado y de lo que no se ha realizado, dé cuenta en razón a la apreciación crítica que puede tener, y si ahí estamos haciendo eso, estamos logrando mucho. Estamos logrando mucho porque se entiende que ya sobre lo que nosotros hemos encontrado al principio, al poder recepcionarlos a nuestros chicos y chicas que regresaron después de la pandemia y posterior a lo que hemos trabajado con ellos desarrollando estrategias diversas, atendiendo a sus necesidades, atendiendo esos espacios diferenciados a los cuales nos da la competencia de determinar quiénes son y quiénes son a los cuales se les tiene que acompañar de una manera pues exhaustiva, teniendo o identificando en ellos cuáles son su ritmo de aprendizaje. Llegamos a este punto que creo y estoy convencido que es sumamente importante porque nos permite que el mismo estudiante responda a lo que se ha realizado y a lo que no se ha realizado. Y que el mismo estudiante responda y toma conciencia de que toda esta evaluación autogestionada que hemos tratado de plantear ha permitido que él complete o pueda desarrollar sus aprendizajes de manera que tengamos pues cierta apreciación y ciertos resultados, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, William, por esta explicación en relación a cómo reflexionar con los estudiantes, teniendo pues un ítem de la evaluación, en este caso de salida, ¿ok? Muy bien, vamos ahora a pasar al
en este caso, a continuar con el ejemplo, pero en este caso, en esta oportunidad ya del área matemática, ¿no es cierto? Vamos a invitar a Liliana, si está Liliana. Muy bien, adelante Liliana, o en todo caso, si tiene Liliana, de repente creo que me parece tiene problemas de conexión, vamos a dar pase a Griselda, que está ahí, nuestra especialista en matemática. Sí, a ver. ¿Liliana no tiene acceso? Ya. Está intentando, pero me parece no tiene acceso. Liliana, ¿nos confirmas? Ya. Pero igual vamos a ¿ya? Ok, adelante Liliana. Adelante Griselda. Sí, no sé si estoy compartiendo. ¿Me avisas? Todavía no se ve la pantalla, Griselda. Ya, listo. A ver, para concluir, en todo caso, es en la misma línea o en la misma dinámica que se ha hecho el ejemplo para comunicación, ¿no? Donde efectivamente reflexionamos o podemos hacer uso de los ítems que están consignados en el kit de evaluación, tanto de entrada como de salida, para que en función de eso podamos reflexionar, ¿no? Por ejemplo, aquí es indispensable que comprendamos, ¿no?, qué implica este desempeño, hasta si el estudiante ha respondido, digamos, como las preguntas del kit de evaluación son cerradas, ya has respondido qué implica en su avance o en su progreso de los aprendizajes relacionados a este desempeño y a esta capacidad y a esta competencia, ¿no? Por ejemplo, dice el desempeño interrelaciona representaciones gráficas, tabulares y algebraicas para expresar el comportamiento de la función lineal y sus elementos, ¿no? Del intercepto con ejes, pendiente, dominio y rango para interpretar y resolver un problema según contexto. ¿Ah? Entonces, aquí estamos en la competencia de resolver problemas de regularidad, de equivalencia y cambio, y específicamente, ¿no?, relacionado a esta capacidad de comunicación, comprensión sobre las relaciones algebraicas. ¿Qué es lo que el estudiante, con este ítems, donde le hemos puesto la siguiente gráfica, muestra la relación entre la distancia recorrida en kilómetros por 2 ciclistas y el tiempo en horas transcurrido, ¿no? Es una gráfica. ¿De qué manera el estudiante interpreta esta gráfica? Si es que está relacionando las variables que allí podemos ver, ¿no? No solo porque para responder seguramente tiene que hacer ese análisis, ¿no? Esa interrelación, digamos, de las gráficas, ¿no? De qué gráfica tabular está poniendo esta gráfica de esta función lineal, ¿no? Identificar también qué cosa es lo que vemos aquí en esta función lineal, ¿no? Cuál es esa relación entre esas variables, ¿no? Y algunas preguntas que pudieran ayudar a ese proceso de reflexión para que el estudiante efectivamente, ¿no?, se dé cuenta qué es lo que logra hacer a partir de este kit en relación a este desempeño que podríamos, digamos, tendríamos que evidenciar, tendríamos que observar en el estudiante, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Logra explicar la relación entre la variable tiempo y distancia? Y si yo lo pongo en función del estudiante, podría decirle no, que el estudiante se responda. ¿Logro explicar la relación entre la variable del tiempo y la distancia? O sea, eso logra hacer el estudiante, porque además es comunica y esta comunicación tiene que ser en términos, digamos, algebraicos, ¿no? Utilizando un lenguaje algebraico, haciendo uso de los elementos que están en la gráfica, haciendo uso no sé, pues, de teorías, de algunas propiedades, etcétera, lo que pudiera ver, pero cómo es que logra explicar, ¿no? Si es que logra explicar, entonces nosotros podemos decir si efectivamente está interrelacionando, está comunicando esa comprensión que el estudiante puede hacer, ¿no? ¿Qué puedes expresar al respecto? Dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá el ciclista 2 en 15 horas? ¿No?
¿Qué dificultades tienes para formular afirmaciones correctas sobre la relación de estas dos magnitudes a través de la gráfica? ¿Qué otras variables puedes relacionar e interpretar? O sea, son preguntas, ejemplo, de preguntas que nos podrían ayudar a que el estudiante reflexione, pero si ya también para la reflexión en sí de los docentes seguramente tendremos más al detalle ya qué cosas implica observar en el actuar del estudiante ese desempeño, ¿no? ¿Qué cosa tiene que hacer? O algunos estudiantes, María, Pedro, José, es donde qué parte de este desempeño sí están logrando y qué es lo que aún no logran comprender, no logran comunicar, no logran explicar, no logran, digamos, mencionar una afirmación de tal respecto, ¿no? Entonces, lo que queríamos mostrar en estos ejemplos es que ese análisis cualitativo de cada de estos ítems que están tanto en la prueba diagnóstica como en la prueba de salida nos permiten también llevar a la reflexión del aprendiz, en este caso del estudiante, pero también del docente para que efectivamente comprendamos, ¿no? Lo que implica, lo que estamos pidiéndole, lo que estamos digamos, lo que el estudiante debiera en un tiempo determinado haber logrado, ¿no? Entonces, eso es la intención de estos ejemplos, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Gracias, William. Terminamos este bloque en relación a las orientaciones para la etapa de cierre. Muy bien, ahora lo que vamos a ver, entramos a una etapa de ronda de preguntas. Pero sin antes comunicarles que vamos a tener en esta oportunidad para poder responder este bloque, les informo que puedan, a partir de ahora pueden también escribir sus preguntas en relación a las orientaciones de la etapa de cierre. Veo que hay pocas preguntas, pero vamos a ir lanzando las preguntas para que puedan responder nuestros colegas. Recuerden, la asistencia, estimados colegas, está en el chat, ¿ok? Muy bien, a ver, mientras ya se va respondiendo a las preguntas, nuestros colegas de soporte van a ir enviando también el link de la encuesta de satisfacción para que puedan responder. A ver, vamos a ir en orden, ¿ok? Vamos a ver la pregunta de Guillermo. A ver, dice, ¿cómo se harán estos espacios de reflexión? ¿Nos facilitarán las estrategias? Pregunta Guillermo. Adelante, colegas. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? ¿Cómo se harán estos espacios de reflexión? ¿Nos facilitarán las estrategias? Sí, efectivamente, como les comentábamos, hay unas orientaciones que vamos a compartirlas y allí hemos, digamos, plasmado algunas pautas de cómo podríamos realizar este proceso o este espacio de reflexión, ¿no? Seguramente podría ir ayudando, pero también de cómo la institución educativa o los docentes, digamos, quieren en este proceso de reflexión va a ayudar mucho, ¿no? Sí, efectivamente, lo que compartíamos, ¿no? Lo principal creo que es tener muy en cuenta este tema de la pauta, digamos, metodológica antes de realizar la reflexión, tener en cuenta con claridad qué cosa queremos lograr en este momento, en este espacio, ¿no? Y cómo es que cada actor al cual está destinado la jornada de reflexión, ya sea el estudiante o el docente, efectivamente hagan ese proceso respecto a su rol que le corresponde, ¿no? Nada más, muchas gracias. Ok. Vamos, no, sí es, en realidad es importante, ¿no? Tener seguramente en mano los especialistas estas orientaciones y se va a facilitar esas orientaciones y sin embargo están también ya plasmadas en la 045, ¿no? Justo en la etapa de cierre en el nivel de secundaria, ¿no? Muy bien.
Gracias, Griselda. Vamos a continuar ahora con otra pregunta. En relación a los recursos, ¿no? Guillermo pregunta aquí, a la fecha no tenemos o no se tiene 79 fichas de matemática para el sexto ciclo. Solamente están en recursos 48. ¿Qué podemos responder ante esta pregunta? Bueno, efectivamente, ¿no? Se han ido colgando en la plataforma por tramos y estos 2 tramos que están allí son los que ya tenemos. En este momento ya se han culminado en realidad con la elaboración de las fichas, ¿no? Supongo que van a estar colgándolos pronto si es que no están ya, pero el proceso de elaboración, aprobación, revisión, etcétera, ya se han culminado para ambos ciclos, yo diría. Muy agradecido. Vamos con la siguiente pregunta. Guadalupe nos pregunta, ¿en qué tiempo, fecha, debe realizar las reflexiones con diversos actores educativos? ¿Me escuchó? A ver. Repito la pregunta. ¿En qué tiempo o fecha debe realizar las reflexiones con diversos actores educativos? Ajá. No sé si se refiere al lapso de tiempo, porque la etapa de cierre inicia el 14 de noviembre, ¿no? Y tenemos el espacio hasta la culminación, claro, del mes de diciembre para poder realizar, antes de que terminen, que los estudiantes estén en la escuela todavía o en la institución educativa, ¿no? No sé si a eso se refiere. En todo caso, hay otro, podría ser también que este proceso de reflexión pudiéramos darlo a nivel de institución educativa en un espacio determinado, no sé, el tiempo que se requiera para poder tener esta jornada, ¿no? Como una, bueno, no sesión, pero un tiempo que se requiera de que efectivamente podamos plantear de acuerdo a las estrategias que vayamos planteando allá, ¿no? Sí, yo creo que considero sumamente importante en este punto, ¿no? Si vemos la reflexión con diversos actores, tales como reflexión con los estudiantes, reflexión a nivel colegiado entre los docentes y también una reflexión a nivel de padres de familia, yo creo que a nivel institucional se organizan para ver el tiempo, ¿no? Si es un tiempo determinado, pero la fecha sí, obviamente, es posterior a la evaluación de cierre, ¿no? Muy bien. A ver, Víctor nos manifiesta, ¿existe un documento con estas orientaciones? ¿Nos puede facilitar? Creo que esa anteriormente similar a esa pregunta ya lo respondiste, ¿no? Vamos a ver otra pregunta. Bueno, aquí también creo que ya es explícita la respuesta, pero sin embargo la voy a lanzar. ¿La jornada de evaluación se realiza antes o después de la evaluación de salida? La jornada de reflexión tiene que ser después, ¿no? O sea, porque seguramente tanto la evaluación de diagnóstica, ¿no? Y de la de salida nos van a permitir en realidad este proceso de reflexión, ¿no? Para que sea más rico, ¿no? Este espacio de reflexión, porque podríamos visualizar o en la sistematización cuáles son, cómo es el statu quo del logro de aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Muy bien. Yo creo que la jornada de reflexión en la etapa diagnóstica ya se hizo, ¿no? Luego de sistematizar, obtener resultados en la evaluación diagnóstica, ya se hicieron estas reflexiones, esta jornada de reflexión, para luego ir entrando ya a la etapa de desarrollo, ¿no? De refuerzo escolar y utilizar las fichas en este proceso, ¿no? Ahora que entramos ya a la etapa de cierre, que va a ser de este lapso de 14 a 14, ¿no? En un mes aproximadamente, ya obteniendo los resultados, es importante, creo que hacer un trabajo bastante significativo con los actores educativos, ¿no?
Muy bien, aquí hay otra pregunta de Glenda, dice, ¿cuál será nuestro trabajo? Glenda, especialista me imagino, ¿no? ¿Cuál será nuestro trabajo? ¿Cuál será nuestro trabajo en función a este cierre, ¿no? En función a este cierre, dice. Ahí tal vez, Roberto, también los compañeros de Claudia o Iván podrían responder respecto a específicamente al tema de monitoreo a nivel, ¿no? De lo que hay varios puntos, como indica en la 045, son 5 aspectos que se tiene que ver, de los cuales el aspecto pedagógico, digamos, más relacionado a los actores que son el docente y el estudiante, son estos procesos de reflexión. Pero sin embargo, ante ello también hay algunos aspectos que los compañeros compartían anteriormente, ¿no? No sé también si William creo que quiere compartir. Ok. Les escuchamos a cualquiera, o sea, de repente Claudia o Iván, o también William, y, ¿no? Que está en sala. Repito la pregunta. Glenda nos pregunta, dice, ¿cuál será nuestro trabajo en función a este cierre? Dice, ¿no? No, nada, solo creo para luego lo complementa Iván o Claudia, me imagino. Desde nuestra mirada pedagógica es sumamente importante, creo que como especialistas o quienes estamos siempre observando el trabajo de los maestros y las maestras, es orientar y dar las pautas, ¿no? En razón a las orientaciones que se va a proveer, con el único propósito de poder llegar a este espacio de reflexión, a este espacio de poder ver si lo que hemos avanzado, lo que hemos trabajado, ha logrado con los propósitos que teníamos desde el momento de la planificación, y se ha atendido de una manera pues adecuada a nuestros estudiantes, y es una responsabilidad muy fuerte de de nuestros amigos y colegas, los especialistas, quienes también se suman a este trabajo. Eso. Ok, gracias William, ¿no? Sí, ya entrando a la parte final, no sé si ya está en me confirmas William, si está en el chat el link de la encuesta de satisfacción para que vayan respondiendo los colegas. Vamos con una última pregunta, estimados colegas. Sé que hay muchas también, ya están colocando más preguntas, pero voy a priorizar unas 2 preguntas por el tiempo, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver una pregunta que hice aquí. ¿Son las mismas evaluaciones de entrada que se van a aplicar para la evaluación de salida? Bueno, creo que se está repitiendo. A ver, Roger nos manifiesta, ¿no? Por este ejemplo presentado por el licenciado William, si es estudiante de tercer grado, ¿por qué resuelve un kit de evaluación de segundo grado? Y ahora, en la evaluación de salida, va a resolver de un grado superior, es decir, de cuarto grado. ¿Es así? Bueno, claro, pues ya creo que también se estuvo dando respuesta por el chat, pero se resuelve de segundo grado en razón a que es una evaluación diagnóstica, y esta ha sido pues aplicada al inicio del año, y en el que el estudiante inicia pues un tercer grado, ¿no? Como evaluación de salida le corresponde pues una prueba de su grado, que es el tercero, y esta fue la que nos permite pues la aplicación de esta prueba diagnóstica de cuarto, ¿no? Es prácticamente eso, es lo que se ha podido presentar en el ejemplo. Ok, William. Sí, ¿no? En realidad la prueba de la evaluación de cierre ya corresponde con el kit, con los desempeños del grado, ¿no? Con los desempeños del grado. Pero los desempeños del grado se encuentran en el kit de evaluación del grado siguiente. Vale decir que si un estudiante está en primer grado, será evaluado con el kit de segundo grado y así sucesivamente. ¿Correcto? Muy bien, eso también lo han respondido ya en el chat. Pasamos a la pregunta siguiente. Edis manifiesta o nos lanza la pregunta. Para los estudiantes del quinto grado de secundaria, ¿vendrán nuevos cuadernillos de evaluación?
Eso lo está explicando, creo, Claudia, que es, en el caso único de esquinto de secundaria es el mismo, ¿no? Si no me equivoco. Claudia está todavía en la sala. Sí, Griselda, hola, ¿qué tal? Soy Iván. Iván. Iván, el micro. Levanta el volumen. Hola, ¿sí? Pégate más al micro, ok. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí, un poco Hola. mejor. Sí, claro, ya como estaban mencionando ahí, ¿no? Las pruebas, se ha dispuesto que las pruebas son aplicadas a correspondiente grado. La ruta para la descarga del kit corresponde a la laboratorio que está en Perú Educa. Iván, no se te escucha muy bien, Iván, por favor. Te escucho bajito. Ahí. Ya, continúa. Hola. Sí, Continúa. comentaba que había una ruta en Perú Educa en la cual se pueden descargar estos kits. Eso sería lo que queríamos comentar al respecto. Gracias, Iván. Alguien envió al chat un cuadro específico, ¿no? Si ustedes lo pueden visualizar, el cuadro específico indica justamente de primero a cuarto, ¿no? De primero a cuarto, cómo deben ser evaluados o con qué kits de evaluación. Y ahí está, pues, en relación a primero a cuarto, ¿no? Van a responder de acuerdo al grado siguiente, ¿no? Al grado posterior. También el de quinto, si es posible, es decir, de quinto volverá a repetirse en la misma prueba, ¿no? Lo de quinto con el kit de quinto, ¿no? Porque no tenemos, pues, otro kit que sea posterior a eso, ¿ok? Bueno, eso va quedando claro ya. Muy bien, colegas. Con eso estamos cerrando. Sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en este evento importante, fundamental en relación a la etapa de cierre, ¿no? Esta etapa que nos va a permitir a nosotros recoger, digamos, cuánto han avanzado los estudiantes en relación a estos desempeños. Una sugerencia para los especialistas es que, si bien es cierto, los resultados que se han hecho en la evaluación diagnóstica se ha considerado con un formato diferente al CIMON, en esta oportunidad les sugerimos que los especialistas hagan el monitoreo correspondiente, ya que en el CIMON están las alternativas, ¿no es cierto? Las alternativas de cada ítem. Entonces, ¿cómo debe ahora consolidar el docente? Es decir, el docente consolidar ya qué respondió Juan, Julio, María, José, qué alternativa respondió. Entonces, consolidar de esa manera en el formato físico y luego subir al CIMON qué respondió Juan, la alternativa A, B, C, D o NR, ¿correcto? Entonces, esto va a ayudar a que ustedes puedan canalizar de manera inmediata en el sistema. Hemos tenido muchas dificultades en relación a la etapa diagnóstica por justamente este problema, ¿no? Este problema que muchos han hecho con un check, y eso decía, ¿no? El Excel, el aplicativo, con un check, un punto, ¿no? Adecuado, parcialmente adecuado, inadecuado y no respondió. Entonces, creo que eso es una tarea que tenemos que ir viendo para esta etapa de cierre. ¿Sí, colegas? Este monitoreo es importante. Tenemos todavía hasta el día lunes regularizar, ¿no? Esta evaluación diagnóstica. Y por ahí había una pregunta de la verdadero o falso, ¿no? En este caso creo que está muy explícito en el CIMON, pero en relación a las preguntas abiertas hay dos alternativas, A y B. Entonces explicó bien Claudia, A es la adecuada y B es la inadecuada, ¿no?
Muy bien, entonces creo que con esto estamos cerrando, estimados colegas. Muchísimas gracias. Gracias Griselda, gracias William, gracias Claudia y gracias Iván. Muy agradecido a todos y cada uno de ustedes. Igualmente, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Los que faltan todavía responder la evaluación de la encuesta de satisfacción ya está en el chat. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.